La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy son solo 3 versículos, pero en estos 3 versículos el Señor nos habla como siempre, claramente, como habla el Maestro que sabe enseñar. Recuerden que Jesucristo es el Maestro, el camino, la verdad y la vida. Y como Maestro todos los días en el Evangelio nos enseña las cosas del reino de los cielos, nos enseña lo que tenemos que hacer. En estos 3 versículos son 3 cosas que el Señor nos enseña. Primero, nos enseña que la ley de Dios tiene que ser perfecta en el corazón. Que la ley de Dios no es algo que está escrito solamente en papel, sino que la ley de Dios tiene que estar escrita en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, y de allí brotar, por amor a Dios, el cumplimiento de la ley, o sea, de la palabra de Dios, el cumplimiento del Evangelio. Y dice, quiero llevarlo a la perfección, a la forma perfecta. Por eso nosotros no tenemos permiso de ser cristianos imperfectos. Tenemos que ser cristianos perfectos. Y ustedes dirán, pero es que eso es como muy difícil, eso es como imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios. Y si Dios nos pide la perfección, es porque Él mismo nos ayuda a ir avanzando en esta experiencia de perfección en la fe cristiana, en la vida cristiana. La segunda enseñanza, el versículo 18. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar hasta que se cumpla. Fíjense que lo dice de manera tan radical como debe ser. Hasta que se cumpla hasta la última coma o letra de la ley. Hasta que todo se realice, todo se cumpla. Aunque usted y yo no queramos que la ley de Dios se cumpla en nuestra vida, se va a cumplir en la vida de los que sí la reciben. Aunque nosotros no queramos que la palabra de Dios se cumpla, la palabra de Dios se va a cumplir porque es voluntad de Dios que se cumpla. No se cumplirá en ti o en mí si no quiero, pero se va a cumplir en todos aquellos que sí quieran. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que estemos abiertos todos los días a la palabra y que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Y la tercera enseñanza, que dice muy claro al final del versículo 19, que hay que cumplir la ley de Dios, cumplir los mandamientos de la ley de Dios y enseñar eso a la gente, no lo contrario. Es cumplir los mandamientos de la ley de Dios y enseñarle a la gente eso, a cumplir los mandamientos de la ley de Dios para ser agradables ante los ojos de Dios. Podemos recordar en este momento, antes de finalizar esta enseñanza, los 10 mandamientos de la ley de Dios. 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomar el nombre de Dios en vano. 3. Santificar las fiestas. 4. Honrar al padre y a la madre. 5. No matar. 6. No cometer actos impuros. 7. No robar. 8. No decir falsos testimonios ni mentir. 9. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Y 10. No envidiar los bienes ajenos. Esos son los mandamientos de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús los resume en 2. En amar a Dios, 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y 2. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Que el Espíritu Santo nos ayude
a aprendernos la ley de Dios, a ponerla en práctica, a vivirla, a enseñarla a otros, a respetarla, a difundirla y que la ley de Dios nos ayude con nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela.